¿Qué tal? Me siento muy bendecido de poder estar con ustedes nuevamente. Hoy voy a tomar unos minutos para hablar de el tema que voy a nombrar: mantén tu ánimo en alto. Quiero hablar unos momentitos de eso. Mantén tu ánimo en alto. Yo sé que en varias ocasiones hemos tocado este tema o hemos hablado del ánimo. De hecho, yo constantemente aprovecho cada oportunidad para estar diciéndoles ánimo, ánimo, y no lo hago solamente desde digamos, como desde un enfoque solo de positivismo humano, sino lo hago porque hay muchos pasajes en las escrituras que me han bendecido mucho, que me han impactado. Y de alguna forma yo quiero animarles, quiero invitarles y animarles a que hagamos lo mismo, a que echemos mano de la palabra de Dios siempre y que no permitamos que nuestro ánimo sea golpeado. ¿Por qué es importante mantener el buen ánimo en todo tiempo y en toda circunstancia? Esa yo creo que es la pregunta con la cual vamos a iniciar. Yo creo que el buen ánimo en sí mismo es muy favorable en todos los sentidos. Pero cuando el buen ánimo se sustenta en la verdad y en la fuerza de Dios, toma otras dimensiones. Por eso digo que yo no estoy hablando ni quiero hablar acerca del ánimo solamente desde un punto de vista de mero positivismo, sino lo quiero hacer desde la palabra de Dios. Te invito por favor a que me acompañes a leer un par de versículos para que veamos lo que dicen estos acerca del ánimo. Acompáñame a leer el Salmo 27, versículo 13, el primer versículo. Este salmo dice, Salmo 27, 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Noten, hubiera yo desmayado. Y luego acompáñame a leer Hebreos 12, 3, en donde leemos, Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y noten la segunda frase: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estoy leyendo este par de versículos que hablan de la palabra desmayo, que es lo opuesto al ánimo. Y a mí me parece interesante, muy interesante, porque creo que el buen ánimo está estrechamente ligado a la fe. Y ahí entonces hago la pregunta: ¿por qué es importante no desmayar? Repito, que es el desmayo es lo opuesto al ánimo. ¿Por qué es importante no desmayar? Y yo creo que es importante por lo que significa esta palabra. Porque esta palabra, más que una palabra, expresa una actitud, expresa una postura del corazón. Y me parece muy edificante ver lo que significa la palabra desmayo. Y quiero comentar brevemente esas 7 connotaciones que tiene la palabra desmayo. 7 connotaciones. Número 1, la palabra desmayo significa desligarse de, en el sentido de rehuir responsabilidad o de rehuir la responsabilidad. Por eso cuando alguien desmaya, de alguna forma lo que está haciendo es desligarse de algo, pero en el sentido de evadir o de rehuir responsabilidad. Número 2, también connota esta palabra desmayo relajarse. Pero qué interesante, porque aquí no habla de ese tipo de relajamiento que tiene que ver con el no afán o con la no preocupación, sino más bien tiene que ver con la idea de dejar de ocuparse en. Es decir, cuando alguien deja de ocuparse de algo, lo más
quizás lo inmediato que suceda es que va a caer en el descuido de esa cosa de la cual se está dejando de ocupar. Y donde hay descuido, lo más seguro es que haya debilidad o un debilitamiento. Entonces hay que ver cómo están ligadas las cosas o una cosa con la otra. Número 3, esta palabra también connota carecer de valor en el sentido de valentía. Es decir, cuando alguien desmaya, de alguna manera es como no tener la valentía que se requiere para enfrentar las cosas que tienes delante de ti. Número 4, esta palabra desmayar también connota perder el ánimo o ser de poco ánimo, o en el sentido de dejarse deprimir. Y muchos de nosotros seguramente hemos llegado a experimentar este tipo de situaciones que afectan el alma, que afectan el corazón y son terribles. Cuando alguien da lugar en su corazón a la depresión es terrible. Número 5, la palabra desmayar también connota cansancio, fatigamiento, en el sentido de tomar la decisión de no seguir luchando por algo. Es decir, se desmaya cuando se toma la decisión de no seguir luchando por algo. Número 6, esta palabra también connota decaimiento, en el sentido de permitir que las cosas externas te influyan al punto de que te apagan completamente. Y entonces hay un decaimiento en tu espíritu, hay un decaimiento en tu entusiasmo, en tu actitud. Y número 7, la palabra desmayar también connota la idea de perder las fuerzas, en el sentido de abandonar la disciplina del ejercicio. Es decir, seguramente te has dado cuenta que las cosas que ejercitamos nos vamos fortaleciendo en ellas. Y lo mismo sucede cuando te ejercitas en la sabiduría, cuando te ejercitas en la prudencia, cuando te ejercitas en el discernimiento. Vamos creciendo en ello. Pero cuando dejamos de ejercitarnos en ello o en esas cosas, simplemente perdemos las fuerzas. Por eso cuando yo hablo de mantén tu ánimo en alto, básicamente te quiero animar, no des lugar al desmayo. Y trae a tu corazón lo que dice este Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y nota cómo esta actitud de desmayo o el ánimo está íntimamente ligado con la fe. No desmayes, más bien toma la decisión de mantener un buen ánimo y además mantenerlo en alto. El ánimo y la fe se deben mantener firmes, no por lo que nuestros ojos físicos ven, sino por lo que Dios es. Dios es el sustento del buen ánimo. Dios es el sustento de la buena actitud. Y hoy te vuelvo a decir, sea lo que sea que estás viviendo, sea lo que sea que estás enfrentando, llámese como se llame ese gran gigante que tengas delante de ti o esa gran dificultad que se quiere interponer delante de ti, mantén tu ánimo en alto y considera, como leímos hace un rato, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, considera a Cristo Jesús para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, si alguien por alguna razón ha estado permitiendo que su ánimo se vea afectado, por la razón que sea, este día tomamos la palabra que nos estás permitiendo leer y te rogamos, Señor, que nos permitas depositar la fe en ti y pararnos en esa palabra para entonces tomar
fuerzas y ser fortalecidos, porque no queremos de ninguna manera caer en esa actitud de desmayo, sino queremos más bien mantenernos con un ánimo en alto, creyendo lo que tu palabra dice y creyendo que tú, Señor, siempre tienes buenas dádivas para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estos minutos que compartes conmigo. Bendiciones.